Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Adrián Fernández del canal Cristo Espíritu de Verdad. Hoy con un nuevo tema y un invitadazo de honor aquí, mi amigo y buen hermano Jesús Mosía. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias, amigo. Gracias por extenderme esta invitación y pues aquí estamos a la orden. Un gustazo para mí volver a compartir contigo y bueno, me gustaría que le dijeras a tu audiencia acerca de tu canal, cómo se llama, cuándo nació y qué es lo que te atrajo para hablar los temas que hablas. Ok, muchas gracias, amigo. Sí, mira, yo, empezando con el tema de cuándo inicié, yo inicié en enero del 2020. Yo inicié con un canal, que se llamaba Cuentos, Historias y Reflexiones. Este canal surge a raíz de unas terapias psicológicas que yo estoy tomando porque caigo en depresión. Entonces, como se viene esto de la pandemia, yo necesitaba, ahora sí que activarme en algo o hacer algo para distraerme, para no estar pensando en cosas malas. Entonces ahí surge mi primer canal en donde yo empiezo a hacer narraciones de textos. Empiezo a contar, como bien se llamaba el canal, cuentos, historias y reflexiones. Y me entretuve ahí un año, se pudiera decir, en ese canal, simplemente haciendo grabaciones y subiendo videos que ya anteriormente otros canales habían subido y yo solamente les ponía mi voz a esos videos. Entonces resulta que ese canal me lo cierran por derechos de autor, lo denuncian. Y en el 2021 yo abro un canal que se llamaba Amor, Conocimiento y Sabiduría. Y ahí empiezo a hacer un poquito de exposiciones. Después en el 2023 ese canal ya estaba monetizado y ya tenía poquita gente que me seguía y me robaron ese canal. Entonces yo ya había tomado la decisión de no volver a grabar videos, de no hacer nada, porque en realidad pues no tenía tiempo. Pero mis hijos y acá con mi esposa y varios de mis amigos me dijeron, pues es que el canal sí tiene sentido, o sea, las narraciones que haces, las exposiciones que haces, todo tiene sentido y sí está muy bueno el canal. En el 2023 de abril, yo tomo la decisión de volver a abrir el canal, pero ahora con este nombre de Sabiduría Espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que retomo algunos temas del canal que me robaron, los vuelvo a subir a este canal y algo nuevo que inicio en este canal, en vez de estar haciendo las narraciones y leyendo cuentos, empiezo con las exposiciones de los libros apócrifos, del libro secreto de Juan. Y en sí, así es como nace el canal de sabiduría espiritual, amigo. Es a raíz de un proceso que yo estaba pasando de depresión, estaba en terapia psicológica y necesitaba ocupar mi tiempo, ocupar mi mente para no estar pensando en cosas malas. Entonces, así es como surge. Y ahora sí que pudiéramos decir lo que me resulta es las exposiciones de los libros apócrifos y en este caso el libro secreto de Juan. Muy bien, amigo Jesús, muy buen punto. La decisión que se toma luego por este tipo de temas, es para primero superarse uno mismo, como tú lo dices, y está muy bien que hayas tomado esta decisión, más que nada para, eh, pues, en tu persona y para, pues, así mismo colaborar con la humanidad, ¿no? Darse cuenta de muchas cosas que no son como nos los habían pintado, no son como nos los habían expuesto. Me gustaría saber, mi buen Jesús, eh, ¿qué fue lo que te atrajo más de los libros que expones y para ti qué sentido toman a la vida? Uy, una pregunta interesante, amigo. Fíjate que en ese proceso que yo estuve de depresión, obviamente también en mi vida o en esa etapa de mi vida pasé por un proceso que se le conoce como el despertar espiritual. Y el despertar espiritual tiene diferentes etapas. Entonces yo estaba pasando por la noche oscura del alma. Esa es una de las primeras etapas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta etapa del despertar espiritual? Es que empiezas a tener una introspección de visualizarte qué es lo que está sucediendo en tu vida. Si realmente todo lo que te han enseñado tus padres, lo que te han enseñado en la iglesia, lo que te han enseñado por parte de la escuela, en el vecindario, en el trabajo, los amigos con los que convives, te empiezas a cuestionar si realmente todo lo que has vivido ha sido para bien y ha sido lo correcto. Entonces, en esta introspección, tú empiezas a darte cuenta que hay cosas que no están bien, que aunque tus padres te lo hayan enseñado como correcto, te das cuenta de que en realidad, pues, eso no es verdad. Ni la religión, ni la manera de vivir, ni la manera de trabajar, ni tu carrera que tomaste por decisión, por consejo de tus mismos amigos, de tu misma familia. Entonces, estando en esa introspección, amigo, yo me doy cuenta de que las doctrinas que yo había recibido de parte de mi iglesia, había muchas que no conectaban, al menos en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de ver. ¿Cuáles son estas ideas o estos conceptos que yo empiezo a dudar? Y obviamente es el caso más común que vemos en este proceso, es en el de dudar de que Jehová realmente sea un Dios o el Dios verdadero. Entonces yo empiezo a tener conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hago al ver que no tengo respuestas con mis líderes, con las enseñanzas que me han enseñado en la iglesia? Empiezo a buscar otros documentos. Uno de los primeros, bueno, ahora sí que una de las primeras corrientes, se pudiera decir, que me abrazó y que de cierta manera puso el ungüento en mis heridas, porque sí estaba muy triste, fue por parte del budismo. Entonces, en el budismo, encuentro un tema completamente diferente a lo que en las religiones nos han enseñado. Entonces, del budismo yo brinco al hinduismo. Algo que me ayudó en el hinduismo y en el budismo es aceptar mi momento presente y no empezar a echarle culpas a otras personas, sino reconocer que pues yo soy el que se equivocó, el que tomó decisiones incorrectas. Entonces tal vez había muchas cosas que no podía corregir del pasado, pero sí podía cambiar mi vida. Entonces, en este proceso, aunque yo empiezo a sanar mis heridas, yo sigo cuestionándome, sigo teniendo preguntas. En el caso de cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y en la parte del Génesis, se nos enseña que Adán y Eva vivieron en el paraíso y que vivieron en un mundo paradisiaco en donde todo era perfecto, todo era bello y todo era hermoso. Vemos o se nos enseña que Adán y Eva participan de un fruto y que este fruto es el que introduce la muerte física y el error dentro de, pues, de los humanos, de nosotros. Entonces, esa historia a mí no me conectaba. Ya había sanado ciertas heridas, pero aún yo tenía esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezo mi investigación en internet, a preguntarle a amigos que pertenecen a otras religiones, aunque sean cristianas, de todas maneras empiezo a preguntarles a ellos y en YouTube di con un video que se llamaba El origen del mal, de un canal que se llama Descubriendo. Y ellos allí utilizan un libro apócrifo. Este libro apócrifo lleva por nombre El Libro Secreto de Juan y pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi. Entonces, esa información que ellos empiezan a exponer acerca del origen del mal, a mí me conecta mucho, mucho. A mí me resuena en el corazón, de que todo lo que ellos estaban exponiendo era verdad. Entonces, termino de ver ese video, me descargo el libro secreto de Juan y empiezo a estudiarlo, pero no entiendo absolutamente nada, porque viene con mucha simbología. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a buscar por internet algunas escuelas gnósticas que me pudieran
que me pudieran, ahora sí que enseñar cuál es esa simbología del libro secreto de Juan. Más que nada para tener varias opciones de interpretación. Ya sabía que con los chicos de Descubriendo, que ellos hacen esta exposición y esta interpretación, pues a mí me había conectado, pero no por eso me iba a dejar llevar por eso que ellos enseñaban. Me topo con una corriente gnóstica de Samael Ewor, que pertenecen a la nueva era, y esa información a mí no me conecta. Entonces, al terminar esa investigación, regreso con los chicos de Descubriendo y empiezo a ver todos sus videos. Y en sus videos yo puedo notar en ellos que siempre hay una libre interpretación. Y esa información y esa libertad de interpretación a mí me ayuda muchísimo, a mí me conecta. Y en ese programa que ellos tienen de El origen del mal, que es donde habla de la humanidad de Sofía o de Sofía que comete un error, en donde tiene un pensamiento y de ahí se deriva el mal, esa información me conectó más que el simple hecho de entender que Adán y Eva habían participado de un fruto. Entonces, de ahí, amigo, es de donde surge todas estas investigaciones que aparecen en el canal, en mi canal de Sabiduría Espiritual. Esa raíz del tema de encontrar el verdadero origen del sufrimiento y, en consecuencia, el origen del mal. Así es como surge todo, amigo. Nos compartieras de los libros que tú expones, que tú estudias, más que nada para ti, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este tema? Eh, por si no, eh, por si alguna vez, no sé si has escuchado en la religión, que Jesús nos hizo salvos, ¿no? Eh, y yo siempre he tenido la pregunta, desde antes de que yo conociera a lo que era el Padre Celestial, como le llaman en la religión. Yo tenía la pregunta, ¿me hizo salvo de qué? ¿O por qué? ¿O de qué? Primeramente, esa es mi pregunta, ¿de qué se hizo salvo? ¿O de qué nos hizo salvos? Me gustaría saber tu punto de vista. Ok, amigo. Mira, ese concepto de la salvación sí tiene dos corrientes, o vamos a separarlo de esta manera, tiene dos corrientes. La primera, como tú bien lo mencionas, es la religiosa. Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender es a qué se refiere la religión o las organizaciones, porque sí debemos de separarlas completamente, saber a qué se refieren con la salvación. Como te mencionaba, amigo, el tema principal del cristianismo o una de las bases principales de todas las organizaciones cristianas de la era moderna, y cuando digo de la era moderna me refiero a del año 325, 340, cuando Constantino es el que organiza el cristianismo moderno con la Iglesia Apostólica y Romana. Esta historia ya la conocemos y sabemos que posteriormente aparecen las iglesias protestantes. Pero el tema principal, amigo, de la salvación inicia en el jardín del Edén, lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Recordemos que lo que enseñan las iglesias, ese es el primer punto que voy a tocar, para que no digan, ya este va a ser religioso. No, es que tenemos que entenderlo para entender realmente a qué salvación se refiere Jesús cuando Él viene y entrega su mensaje. Entonces, regresando nuevamente a esta parte del jardín del Edén, se nos enseña en las religiones que Adán y Eva eran perfectos. Ellos ahí no probaron y no gustaron la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eran eternos. Ellos no morían. Ellos de cierta manera vivían en una condición perfecta.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en el jardín del Edén? La historia ya la conocemos. Aparece la serpiente. Bueno, antes de la serpiente hay una instrucción, que de todo árbol que se encuentra en el jardín puede comer. Adán y Eva pueden comer de ese fruto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Y recordemos que ahí viene una frase importante que nosotros no debemos de olvidar. ¿Cuál es esta frase? Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, la historia ya la conocemos. Aparece la serpiente, incita a Adán y después incita a la mujer. Y la mujer es la primera en participar del fruto. Después, Eva o la mujer entrega este mismo fruto a Adán. Y ahí, amigo, hay una transformación que es lo que enseñan las doctrinas cristianas modernas. Ahí hay una transformación en el cuerpo físico y aparecen dos muertes. Es la muerte física y la muerte espiritual. Ahora, esta muerte física, al momento de que Adán participa del fruto, su cuerpo mágicamente, o no entiendo yo todavía cómo lo explican, pero Adán al participar de este fruto, su cuerpo tiene una transformación en decadencia, en donde se le introduce el sufrimiento, se le introduce el envejecimiento, se le introduce la enfermedad y posteriormente la muerte. Y todo esto que estoy hablando hace referencia a la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La separación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es la muerte espiritual? También se enseña que nosotros venimos aquí a la tierra para tomar estos cuerpos físicos, progresar en este cuerpo físico y un día regresar nuevamente a la presencia de Dios, pero con estos cuerpos físicos de una manera perfecta. Pero al participar del fruto, como te menciono, viene toda una transformación. Entonces, en el momento en el que el espíritu se separa del cuerpo físico, el espíritu, pudiéramos decirlo, que se queda como en el limbo, no puede regresar a la presencia de Dios. Entonces, el que nosotros cometamos pecados o cometamos errores en el sentido de que hablemos con mentira, tengamos violencia, matemos, robemos, toda esta información que nosotros conocemos como malo también forma parte de la muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se crea un plan de salvación, en donde el Hijo de Dios, que es Jesucristo, así es como lo reconocen las tradiciones cristianas modernas, Él tiene que venir en el meridiano de los tiempos y dar su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte física y de la muerte espiritual. ¿Cómo sucede esto? En su expiación. ¿Cuál es su expiación? Es lo que se celebra cada año, pues en Semana Santa, en donde Él tiene la última cena. Ahí es donde inicia su expiación, tiene la última cena, platica con sus discípulos, se van al Monte de los Olivos. Él ahí tiene una oración, una comunicación para concentrarse en lo que va a suceder. Es arrestado, ya lo sabemos que es juzgado, es torturado y posteriormente pues es muerto. Y este proceso de la expiación culmina en la resurrección. Al tercer día después de su muerte, su espíritu regresa nuevamente a su cuerpo físico y transforma este cuerpo físico y lo convierte ahora sí que en un ser glorioso, energético y perfecto, el cual hace posible que pueda regresar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso? Que era lo que tú preguntabas. La religión nos dice que nos salva. ¿Nos salva de qué? Nos está salvando de la muerte física. A raíz de esto, ¿qué es lo que enseñan las iglesias cristianas? Comento nuevamente, aunque suene repetitivo, nos salvan de la muerte física.
otorgándonos de una manera gratuita la resurrección de los muertos en un futuro, que es cuando sea su segunda venida. Y también nos rescata de la muerte espiritual, de esa separación de la presencia de Dios, al vivir en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este proceso o en este sacrificio? Como te lo mencionaba, la resurrección de los muertos es gratuita. Seamos feos, así nos falte un brazo, seamos chaparros, seamos asiáticos, seamos americanos, vivamos en África o seamos africanos, todos vamos a resucitar. Seamos malos o buenos, todos vamos a resucitar. Es una herencia gratuita gracias a que Jesucristo resucitó. Pero el regresar a la presencia de Dios no es gratuita, esa no. Por eso nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener un cambio significativo en nuestra vida por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo, por medio de ir a la capilla todos los domingos, pagando mi diezmo, pagando las ofrendas de ayuno, teniendo, participando en la iglesia como con llamamientos, o sea, prestando servicio. Y de esta manera yo me gano un lugar en la presencia de Dios. Entonces, todo este concepto, amigo, es lo que nos enseñan las iglesias cristianas modernas. De esto nos salva Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñan o lo que ellos nos venden. Ahora, haciendo a un lado toda la religiosidad, y al tener otros documentos, nosotros nos damos cuenta que esta información solamente conecta en el catolicismo y con todas las iglesias protestantes. ¿Cuáles son estas iglesias protestantes? Los cristianos evangélicos, los bautistas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Todos creen en este sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Esta información solamente conecta entre estas mismas iglesias cristianas modernas. Ahora, vamos a hablar de la otra salvación, amigo, de la verdadera salvación del mensaje que trajo Jesús aquí a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas en este proceso del despertar? Que empiezas en este proceso de cuestionarte, que empiezas a ver cosas que no están bien en la Biblia, que empiezas a ver cosas que no están bien con la manera de actuar del pastor o de tu misma familia, de tu padre, de tu madre, que empieza a haber un movimiento en nuestra mente, en nuestra estructura mental, en donde todo lo empezamos a cuestionar. Resulta, amigo, que cuando tenemos esta información y la queremos comparar con el budismo, no conecta. Si tú las enseñanzas del cristianismo moderno quieres conectarlas con el hinduismo, no conecta. Si tú quieres conectar esta información con las tradiciones aquí en América, con los mayas, no conecta. Si tú empiezas a estudiar a Hermes Trismegistro, que aparece en Egipto, y quieres comparar, no conecta. Pero ¿qué es lo que sucede, amigo? Que si tú quieres conectar el budismo con las tradiciones hinduistas, sí conecta. Si tú quieres conectar el hinduismo con las tradiciones acá en América, con Kukulcán, con Quetzalcóatl, con los mayas, con los indios Hopi, toda esta información conecta. Entonces, llega un momento en el que dices, a ver, hay alguien aquí que me está mintiendo. O toda este círculo de las organizaciones cristianas modernas dicen la verdad, o la información que estoy empezando a investigar en otros documentos son los falsos. O tal vez todo el mundo tiene una información, o todas las culturas del mundo tienen una información que el cristianismo me está ocultando, el cristianismo moderno. Entonces, todo esto, amigo, es un proceso de estudio de varios años
hasta que llegas a la conclusión de que el cristianismo moderno son los que están mintiendo. Ellos están ocultando una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? El verdadero mensaje de Jesús, la verdadera salvación, amigo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? O cuando iniciamos esa investigación, nos damos cuenta de que antes de que apareciera el cristianismo moderno con Constantino, sus discípulos empezaron su predicación después de su muerte, y de ahí salieron varias escuelas o tradiciones cristianas. Una de las más famosas que apareció después de la muerte de Jesús es el gnosticismo. No es el mismo gnosticismo que tenemos en nuestra actualidad, de la nueva era. Es un cristianismo antiguo, es una información completamente diferente a lo que nos han enseñado en las tradiciones modernas del cristianismo. La gnosis, amigo, significa conocimiento. Eso es en sí lo que significa esa palabra, conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esta tradición gnóstica o antigua del cristianismo? Nos enseña que dentro de nosotros, amigo, en nuestro cuerpo físico, nosotros tenemos un germen de error. De hecho, Pablo, ahorita no recuerdo bien la escritura dónde se encuentra, no manejo muy bien eso de memorizar las escrituras, pero Pablo hace mención de que el espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas buenas, pero el cuerpo o la carne siempre está preparada y lista para cometer el error, para errar. La gnosis hace mención de esto, amigo, el gnosticismo, de que este cuerpo humano ha sido modificado, pero no a raíz de que Adán participó de un fruto prohibido. No fue a raíz de eso, sino que ha sido a raíz de unos personajes que llevan por nombres arcontes, o que lleva por nombre el demiurgo, o que lleva por nombre Yaldabaoth, que este personaje penumbroso es el que ha hecho alteraciones genéticas en nuestro cuerpo físico para estar más propensos al error. Ahora, en toda esta historia, amigo, que tenemos del gnosticismo, en el libro secreto de Juan hace mención que estos cuerpos físicos tienen una ayuda que proviene de la primera fuente. Esta pequeña chispa de luz lleva por nombre el pensamiento posterior iluminado. Este pensamiento posterior iluminado es una frecuencia luz, como te comento, que se encuentra depositada en todos los hombres y aparece en cierta etapa de la vida del hombre para ayudarle a cambiar su vida y a entender el verdadero mensaje de Jesús, ya que el verdadero mensaje de Jesús nunca fue organizar una iglesia, nunca fue recaudar fondos para crear, pues, monumentos hermosos. El verdadero mensaje de Jesús, amigo, y su verdadera salvación es que Él, a través de sus discursos, Él iba a activar esas frecuencias luz o esa frecuencia luz del pensamiento posterior iluminado, invitándonos de una manera voluntaria a cambiar nuestra manera de ser, a darnos cuenta de que nosotros estamos actuando mal. Pareciera que es lo mismo a las tradiciones cristianas modernas, porque nos enseñan acerca del arrepentimiento. Pero en la gnosis, amigo, no hay rituales, no hay un bautismo, no hay un ir todos los domingos a la capilla, no hay un pagar diezmo, no hay un pagar ofrendas de ayuno, no hay nada de eso en la gnosis. En la gnosis simplemente está la invitación a que tú puedas leer los documentos y que tú mismo tengas una introspección dentro de ti y te veas dónde estás parado en tu momento presente, si realmente has actuado en tu vida de una manera correcta. Y si en ese momento te das cuenta de que no lo has hecho, amigo, entonces la invitación es a que cambies,
a que sientas ese impulso dentro de ti que te invita a cambiar de una manera sincera. La verdadera salvación de Jesús, amigo, su mensaje es activar dentro de nuestros corazones un verdadero cambio, un cambio sincero y original hacia la luz, sin ritos, sin pagar diezmo, sin ir a un templo, nada de eso, amigo. El verdadero mensaje de Jesús era una invitación a hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con su muerte? En todo ese proceso que nosotros vemos como expiación, hay un mensaje ahí oculto, amigo, que es para nosotros. Jesús en ese momento, amigo, Él nos representaba a cada uno de nosotros. Eso que le hicieron a Él es lo que nos están haciendo a nosotros los cuatro poderes. Estos cuatro poderes han sido impuestos por los llamados Elohim, que pertenecen o que forman parte de esta misma organización del dragón, del demiurgo, de los arcontes, los gobernantes penumbrosos, Yaldabaoth, Jehová, los Elohim, los Anunnaki. Ellos son los que imponen este sistema de control, poder económico, poder político, poder religioso y poder bélico. Bélico me refiero al poder militar para iniciar guerras. Entonces, ya casi termino, amigo. Ya para hacer un pequeño cierre, amigo. La muerte de Jesús nos representa a cada uno de nosotros de cómo estos cuatro poderes es lo que nos están haciendo a nosotros, amigo. Eso que le hicieron a Jesús de asesinarlo de esa manera es lo que nos están haciendo a nosotros. Y ese es el mensaje que Él está impartiendo al dejarse morir en la cruz. Eso es lo que nos están haciendo a nosotros y el mensaje es que reflexionemos, que nos levantemos de esos cuatro poderes, que no nos dejemos gobernar por ese engaño. Y pues esta sería la diferencia de la salvación, amigo. Una pertenece a las organizaciones eclesiásticas del cristianismo moderno y la verdadera salvación pues es solamente un mensaje, amigo. Hay una invitación a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Así es, mi bueno, Jesús. Y tienes mucha razón en eso. La dinámica que nos han mostrado como salvación es errada. ¿En qué sentido? La religión nos ha enseñado de que, como tú dices, diezmar, ir cada domingo a una iglesia, un templo, ir a congregarse, a bautizarse, todo conlleva un ritual para lograr tu salvación. Es más, eso es más ligado a la iglesia católica, en donde ya tienes hasta los santos, que les tienes que andar dejando hasta la velita y todo esto, ¿no? Haciendo los rituales para que opten por ti, para que aboguen por ti como si fuera un abogado de tus penas, ¿no? Y yo hace poco tuve una conversación con cristianos de todas ramas, en donde se estaba discutiendo este tema. Y, y tienes mucha razón en estas circunstancias, porque ellos están muy arraigados de que Jesús vino a morir por nosotros, punto, se acabó, nosotros no tenemos que hacer nada. No. En realidad, Jesús vino a darnos un método para librarnos de los poderes, como tú dices, de las religiones, del poder militar, del poder económico y del poder coercitivo, le dice el hermano Francisco, ¿no? Él nos vino a dar la dosis o la enseñanza para podernos liberarnos hasta de nuestra propia persona, de lo que nos ha formado estos cuatro poderes, ha hecho una enseñanza en nosotros y esa es la que hay que sacar de nosotros. Cuando se dice en la Biblia que Adán quedó dormido,
ese fue el sueño profundo que nos hizo entrar estos cuatro poderes, empezando por el religioso. ¿Por qué? Ese, ese, esa forma de dormir al Adán fue la causa de no apagar completamente la luz. Como tú lo dices, esa pequeña chispa que se nos ha otorgado desde el inicio, entrando al cuerpo físico y, y estando ya bajo las penumbras de la letra, ese chispazo es el que nos induce a mejorar, es el que nos atrae, como que nos jala un poquito el cordón. Eh, pero como tú dices, Jesús no fue más que la representación de uno mismo, de cada persona que habita en este planeta. Jesús nos vino a enseñar cómo es que debemos de ganarle a estos cuatro poderes sin acabarlos de transgredir, pensando que vamos conforme su corriente, pero llevándoles la delantera. En cuestión del método religioso, yo siempre les he puesto, por ejemplo, la exposición de del ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Él se suponía que era causado, era un tema en donde esta persona había robado, había cometido una transgresión a la ley y asimismo por eso estaba cumpliendo una pena de muerte. Pero al último momento se arrepintió y Jesús le dijo que iba a estar con él en el paraíso, ¿no? Él no tuvo que bautizarse, no tuvo que congregarse, no tuvo que dar un diezmo. Él simplemente lo único que hizo fue cambiar su perspectiva. Y eso es lo que el mensaje de Jesús nos dice, que cambiemos nuestra forma de ser. Y, por ejemplo, en Mateo 16:24, Jesús nos explica completamente, en donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tomen su cruz y síganme. En congruencia, él no está diciendo, yo voy a morir por ti, él está diciendo, ven y haz lo que yo hago, agarra tu cruz y sígueme, agarra tus penares, lo que tú tienes sobrecargado y haz lo que yo hago, ¿no? En este sentido. Jesús les estaba dando una forma de salvarse, porque el 25 dice, y si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto estaba hablando de una salvación personal, así que de cada persona, de aquel que quiere transformarse. Eh, Pablo igual lo recitaba en sus cartas a los Gálatas, también en los frutos del Espíritu, ¿no? Y lo hace mucho referencia en el enfoque al espíritu de la carne. ¿Qué es el espíritu de la carne? Es todo lo contrario, ¿no? El egoísmo, los celos, las iras. Esto es una manera de ser del ser humano. Esta es la oscuridad o el sentimiento de dormir profundamente. Pero Jesús nos quiso despertar de esto. Por eso decía, despiértate tú que duermes. Porque nosotros pensamos que es lo correcto, ¿no? Y entonces, a través de igual de uno de tus videos, yo vi mucho que los arcontes, o los ángeles caídos, como yo les llamo en el libro secreto de Juan, ellos gobiernan cada parte de nuestro cuerpo, pero también hay unos encargados de gobernar nuestros sentimientos y convertirlos en malos, y hay gobernantes sobre ellos. Esto es lo que Jesús nos vino a decir, que el príncipe de este siglo nos controla, estamos bajo su dominio, pero nos vino a dar la solución para salir de sus garras, de escapar de nuestro destino en este mundo. Y tienes un buen enfoque sobre la cruz. En sintonía estamos en eso porque Jesús, no lo quieren ver los cristianos. Yo siempre les enfoco que, por ejemplo, ellos dicen que la salvación es la ley. Y yo les enfoco mucho que la ley no tiene nada que ver con la salvación, que nos vino a expresar el Cristo. Porque Él vino a transgredir una de las leyes que piensan que Él es su Dios. Él vino a hacer una disensión
aunque no completada, pero se las hizo ver y ellos lo tomaron para mal y eso es lo que le costó la cruz. Eso es lo que hace el poder político a nosotros. Eso es la representación de que ni por más que te portes bien, este poder te va a llevar a una vida eterna. Al contrario, te va a llevar a la descensión de tu misma personalidad y de tu cuerpo. Así como hay que renacer de nuevo, también hay que cuidar, no volver a caer en eso. Y es un muy buen enfoque, mi buen Jesús. Por último, me gustaría que nos dijeras, según tu enfoque, según tus estudios, que me parecen muy buenos, ¿qué es lo que, qué es lo que más nos conecta con el espíritu para obtener esta salvación? Para poder, pues, llegar a hacer lo prometido, ¿no? Uy, es una pregunta difícil, amigo, ¿eh? Sí, es una pregunta difícil, pero yo creo que la misma vida, las mismas situaciones, porque todos tenemos diferentes situaciones en nuestra vida. Unos, por ejemplo, vamos a la iglesia y surge de esta manera, como te mencionaba, empezamos a cuestionarnos, empezamos a dudar y empezamos a investigar otros documentos y ese simple hecho, ese simple acto de empezar a investigar por sentir ese impulso de querer encontrar la verdad, de cierta manera nos conecta un poquito con la verdadera esencia divina, con el pensamiento posterior iluminado o con Dios. Ese simple hecho de dudar y de seguir ese impulso de investigar otros documentos, eso nos acerca a algo, o sea, un pequeño porcentaje. Obviamente durante el transcurso de nuestra vida nos conecta más o nos vamos acercando más al Creador cuando cambiamos nuestra vida. Y a veces es difícil porque tenemos, ahora sí, ¿cómo se le dice? Como pecados favoritos. Es muy difícil para algunos dejar de ver pornografía. Es difícil para algunos dejar de comer de una manera excesiva o cosas que no son nutritivas. Este, ¿Qué más? La cerveza, no sé, las relaciones sexuales irracionales. Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, nosotros tenemos esa invitación al cambio. Cuando nosotros dejamos ese tipo de debilidades, nosotros nos acercamos más al Creador, nos conectamos más con Él. Entonces, como te mencionaba, tenemos diferentes puntos. En algunas ocasiones, no necesariamente esta conexión tiene que ver con la religiosidad o con empezar a cuestionarnos, sino desafortunadamente a veces pasamos por un problema en el que fallece uno de nuestros padres, fallece un familiar cercano, un hijo, que Dios no lo quiera, un padre, una madre, una esposa, un esposo, y eso activa, desafortunadamente, pasar por ese tipo de sufrimientos activa el cuestionarnos. Pasamos por un proceso de la noche oscura del alma y ese proceso de empezarnos a cuestionar también nos invita al impulso de búsqueda. En otras ocasiones es una separación de pareja, tenemos conflictos con nuestra pareja y viene esta separación. Teníamos ideales, teníamos ideales en el que íbamos a vivir para siempre y resulta que no porque tuvimos problemas, diferencias. Otros pueden ser por la pérdida de un empleo, pero a final de cuentas todo nos lleva a lo mismo, amigo. La conexión con el absoluto viene a raíz de primeramente cuestionarnos quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, por qué estamos pasando por este tipo de pruebas. Empezamos a buscar otros documentos y en esa investigación de documentos siempre nos vamos a dar cuenta que vienen invitaciones al cambio. Cuando yo cambio, realmente que tengo un cambio sincero, yo me conecto más con el creador. Yo me conecto más con el, pudiéramos decirlo de esta manera, con el Salvador, que en este caso viene siendo con el
creador de todo el universo, con el Cristo. No necesariamente es ir a la capilla, no necesariamente es bautizarme, no necesariamente es pagar mi diezmo íntegro, no necesariamente es prestar servicio dentro de la iglesia, no. No, la espiritualidad no tiene que ver con ese tipo de actos, de ir bien vestidito los domingos con la corbata y todos mis chiquillos, llevarlos bien peinaditos y con su corbatita y su faldita, todo. No, eso no es espiritualidad. Lo que realmente es la espiritualidad es el verdadero cambio. Hablarle bien a mi esposa, tratar bien a mis hijos, ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen vecino. Ese cambio es lo que nos conecta más con el Creador. Ese verdadero cambio significativo, amigo. Eso es lo que realmente nos conecta con el Creador. Muy bien, muy buen Jesús. Pues sí tienes mucha razón en cuestión de cómo nos han presentado la espiritualidad y eso es lo que nos tiene cegados en cierta manera. Eh, Porque el estarnos ocultando la verdadera espiritualidad no vamos a llegar a ningún lado, simplemente vamos a seguir atrapados. Eh, yo hace poco había leído un fragmento de el, del libro de Adán y Eva, eh, y me puso mucho a pensar porque ellos reflejan al mundo como si fuera el mismísimo infierno, según este libro, ¿no? Pero no está hablando del planeta en su realidad, sino está hablando de cada ser humano, es un infierno y cada quien es un cielo. Eh, y esto lo complemento un poco con la lectura, como dices tú. Eh, lo que estábamos diciendo, igual viene, por ejemplo, en Efesios 6, capítulo 6, perdón, versículo del 10 en adelante, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, nosotros, bueno, yo y mi esposa lo hemos comprendido como el don del amor. El querer amar hasta el que no tiene el derecho de que sea amado, ¿no? Para nosotros, ¿no? El enemigo, como se refleja, ¿no? Perdonando y todo esto. Pero el 11 dice, y vestidos con la armadura de Dios para que todos podáis estar firmes contra las acechanzas del contrario o del enemigo, que este es el diablo, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra nosotros. Tenemos contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Las tinieblas son las penumbras de tus mismos sentimientos más profundos, contrarios a lo bueno, ¿no? Eso es las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes en este plano material es el corazón y la mente. Esas son las regiones celestes que podemos tomar, porque de ahí es donde estos se alimentan de tu pensamiento y se alimentan de tus corazonadas, tus malas acciones como tus malos pensamientos. Esto es de ahí donde estas potestades sacan lo bueno y lo malo de nosotros. Pero hay un limitante para estas potestades y es no seguirles la huella, como estábamos diciendo. También por ahí Pablo, él por eso despreciaba su cuerpo porque él decía que él quería hacer lo bueno, pero seguía haciendo lo malo. Y no es que fuera él malo en teoría, sino que él en sus pensamientos y él sí quería hacer lo bueno. Pero lo que resiste estos cuatro poderes es seguir haciéndolo, te jala a seguir haciendo esto en el mundo terrenal. Cuando tú conoces lo que debe de ser bueno, el comer del árbol del bien y del mal, vamos a poner. Cuando tú tienes el conocimiento que es bueno y que es malo, en realidad, ¿cambias para bien o cambias para mal? Esa es la decisión de cada quien. Si te vas
por ser el benigno o ser el maligno. No hay de otra. Por eso Jesús decía que en los árboles no puede dar dos frutos diferentes, ¿no? Ni el árbol de espinos puede dar uvas, ni el de uvas puede dar espinos, o algo así decía la escritura. No puede brotar agua dulce y salada de la misma fuente. Tienes que decidirte por un lado, porque si nos quedamos en la mitad, nos hacemos también mal nosotros mismos, y asimismo cualquier potestad no nos induce a seguirlo, vamos a poner, somos despreciables para ellos, si no nos decidimos. Pero llega el Cristo y nos revela cómo es que tenemos que actuar para poder sobresalir sobre esta multitud, sobre estas huestes que nos gobiernan, que la religión, los poderes de este mundo le llaman Dios. Entonces, muy buena opinión, mi buen Jesús, me gusta que estemos en esa sintonía, porque hay muchas personas que necesitan saber esto y desgraciadamente no llegan a la comprensión o no se les ha explicado parte de lo que deberían de entender y siguen pensando que con que lleven, no sé, hasta comer al pastor ya se salvaron, ¿no? O X cosa, ¿no? Cuando Jesús nos dijo que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es decisión de cada ser humano y esto me gustaría que aprendieran los demás hermanos que aún no comprenden que nos están ahogando cada día más, ¿no? Nos están encerrando en una burbuja en donde ya casi nos vamos a poder defender en un futuro. Eh, bueno, mi buen Jesús, me gustaría si nos puedes regalar unas palabras conforme a lo que tú, tu canal, están enfocados para poder, pues más que nada sobresalir sobre estos tipos de temas. Y no solamente los temas, sino a qué fines pueden llegar las personas siguiéndote en tu canal. Porque en mi canal hay varias personas que salieron de la religión apenas y me gustaría que te dieran la oportunidad de escuchar otros textos como lo que dices del libro secreto de Juan, la hipóstasis de los arcontes. Es un libro muy interesante. Y me gustaría que les invitaras a tu canal. De hecho, igual yo les hago la invitación al canal Sabiduría Espiritual de mi hermano José Mosías. Me gustaría que nos dijeras, pues ahora sí que, ¿qué es para ti, qué reflejaría tu canal para el cambio de cada persona que salió de la religión? ¿Y qué les invitarías a compartir en algunos textos para que ellos empiecen en esta investigación espiritual? Sí, amigo. Bueno, pues como ya vamos a ir cerrando, antes de finalizar, quiero agradecerte por esta invitación que tú me extendiste aquí en tu canal y por esta oportunidad que me das de poder, ahora sí que compartir lo que yo expongo en mi canal. ¿Qué es lo que trata? ¿Cuál es la finalidad del canal de sabiduría espiritual? La finalidad es, amigo, que cada uno de las personas que visitan el canal puedan tener esa desprogramación mental. ¿Cuál es esta desprogramación mental? De que nosotros participamos, o asistimos durante mucho tiempo a una iglesia o a una organización y empezamos a cuestionarnos cosas que no vemos correctas. Pero estamos en ese proceso de que, bueno, ya lo sé, hay algo dentro de mí que me dice que eso no está bien, pero ¿qué información sí es correcta y qué información no es correcta? ¿Cuál sería el camino correcto a seguir? El enfoque del canal, amigo de Sabiduría Espiritual, es una exposición en donde se presentan estos documentos de los libros apócrifos y se extiende la invitación, siempre se va a extender la invitación
de que ellos puedan investigar ese documento que se está exponiendo en el canal. Que todo lo que nosotros compartimos solamente es una visión. ¿Cuál es esta visión? Es mi visión. Lo que yo comparto es lo que a mí me ayudó en esa desprogramación mental. ¿Qué más se comparte, amigo? Tal vez estamos pasando por procesos muy difíciles, como te lo mencionaba, la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, la pérdida de un trabajo, la separación de pareja. Entonces tal vez necesitamos encontrar palabras de consuelo, y las exposiciones que tengo en el canal y que posteriormente quiero empezar a aplicar tiene que ver con los temas del budismo. El budismo es ese ungüento de la compasión, amigo, esas palabras reflexivas que necesitamos cuando estamos pasando momentos difíciles, en donde la invitación es hacer una pausa absolutamente de todo lo que de lo que estamos haciendo en nuestra vida y ver hacia nosotros. Si todo lo que hemos estado haciendo en el transcurso de nuestra vida es lo que realmente hemos querido hacer o ha sido influenciado por la religión, por mis padres, por mis amigos, por la pareja que tenía. Es un momento en el que empiezas a hacer esa introspección si realmente ese camino que vienes siguiendo te ha hecho feliz, porque también parte de estar en esta vida pues es ser felices con lo que más tenemos, perdón, con lo que más amamos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Eso es lo más valioso que realmente nosotros tenemos. Entonces la invitación en el canal es esa, amigo. Si estás en ese proceso de desprogramación mental, entonces invitarte a que puedas leer tú esos documentos sin que tengas un guía, un pastor, un alguien, sino que te dejes guiar por lo que tú estás sintiendo en ese momento cuando tú estás haciendo esa investigación, esos estudios personales. Y el otro punto, amigo, es si estamos pasando por un momento difícil, y necesitamos buscar algunas respuestas al sufrimiento, entonces el budismo puede ser ese ungüento de la compasión. Entonces, la invitación a que puedan visitar mi canal, a que puedan ver mis exposiciones, es que estos son los temas que manejo. Lo que a mí me ha ayudado en mi vida, simplemente lo expongo y es mi visión. Siempre se los digo, esa es mi visión. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Yo no soy ningún profeta, yo no soy pastor. Yo soy una persona común y corriente como todos, amigos. Yo todas las mañanas me levanto, me meto a bañar, voy a mi trabajo, regreso, hago deporte, voy al cine. Soy una persona común y corriente. Entonces, lo único que hago en el canal es expongo lo que a mí me ayudó a cambiar. Y pues esa sería la invitación. Eso es lo que ustedes encontrarían en mi canal, amigo. Muy bien, mi buen Jesús. Pues nada, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de hoy estar aquí con nosotros, de haber expuesto un rato con nosotros y sobre todo temas tan importantes como este, ¿no? De que hay muchas personas que lo necesitan y desgraciadamente lo sigue atrayendo pensando que en un templo les van a salir o los van a sacar del problema, cuando más lo están hundiendo, ¿no? Agradecerte, mi buen Jesús, por el tiempo que nos prestaste, que nos regalaste hoy. Y pues nada, mandarte un abrazo y esperando que no sea el último, sino que sea el primero de varios, ¿no? También, pues, agradeciendo a mi esposa que está aquí en la casa y bueno, de repente de ahí cuando me pongo a escuchar igual tus videos, pues está ahí parando la oreja, le gusta igual estudiar sobre esto, ella comparte mucho conmigo también, como te lo vuelvo a decir, ella es casi la protagonista de toda la investigación prácticamente de lo que pues vengo enseñando igual yo, somos muy, así que compartimos mucho este tipo de temas, nos gusta. Y pues nada, agradecerte, mi buen Jesús, nuevamente y a todas las personas que les llegue este video, si no se conectaron últimamente, posteriormente,
la invitación para que visiten Sabiduría Espiritual de mi hermano Jesús Mosía, y dándole la oportunidad no solamente de cerrarse un texto bíblico. Hay muchos textos bíblicos, muchos textos que no están dentro de la Biblia, que son de gran interés para un crecimiento espiritual, no como el que te refleja la religión. Y bueno, nada, Jesús, algo para despedirte por último. No, amigo, muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la invitación. Hay un saludo a tu esposa. Y pues adelante, amigo, adelante. Hay que seguir compartiendo esta información. Sí, muchas gracias, mi buen Jesús. Bueno, amigos, nos vemos. Esto será hasta la próxima. Esperemos que para la próxima ya ahí podamos atraer a otro invitado y ahí me quedo pendiente yo con el hermano Francisco y mi hermano Jesús. Esperemos ya que en los próximos días podamos concluir este en vivo, pero ya les estaré avisando. Muchas gracias a todos y un abrazo para toda la gente que llegue a este video. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.